¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos en Atomic Fest. Nada, ¿qué os voy a decir yo? Yo creo que por ahora ha estado muy guay y lo que nos espera, pues mucho mejor. Eh, ¿No creéis que esta presentación es fácil? Porque tengo que hacer como una presentación que quede bien, pero cualquier mínimo detalle puede tener una consecuencia fatal en mi día a día. Gema Arias, que empezó como redactora creativa en Contrapunto, como ya no lo ha contado, no ha hecho spoiler Paco, luego ha estado en Macan, en Ogilvy, en Zapping, en el laboratorio, y ahora actualmente directora general de estrategia creativa en una agencia buenísima, la mejor, que se llama Kitchen. Entre los grandes hitos de su carrera, aparte de un palmarés de premios muy guay, de una carrera muy comprometida con visibilizar las desigualdades de género dentro de la profesión, desde diferentes, desde el CDC, desde Más Mujeres Creativas y tal, tiene la mala suerte de ser mi jefa. Así que buenas tardes, Gema, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias, bueno, por la presentación. Pues vamos, ahora a ver qué digo yo. O sea, bien, no voy a tener problemas el lunes, ¿no? Ha estado como bien. si no los tienes, no los tienes tú. También es verdad. Bueno, pues nada, Gema. Rafa, aparte o sea, con Rafa, aparte de trabajar juntos, nos conocemos de hace muchos años y somos amigos, así que no, todo esto son gracias de Twitch. Sí, es humor publicitario. Pues nada, Gema, tenemos un montón de ganas de escucharte porque hemos escuchado a una estrella del pop. Y eres la primera creativa que vamos a escuchar dentro del festival. Vamos a tener muchas, pero sí que pensamos que tu punto de vista es muy interesante. Como lo estamos planteando esto, vamos a tener una charla, una conversación. Y nada, bueno, ya llevamos como todo esto de Twitch, o sea, nosotros ya estamos llamando a Andorra para empadronarnos, porque esto va y tal. Y nada, nos están siguiendo un 190. Bueno, perdona, a lo mejor no te tenía que decir eso. Te iba a decir, no me lo digas, me pone nervioso. Bueno, y nada, y luego dejaremos un pequeño tiempo para turno de preguntas y cuando quieras, Venga, el escenario es tuyo. pues ahí que voy. Bueno, pues os cuento un poco cómo he dividido esta charla, esta presentación. Os voy a contar una primera parte que es un poco mi trayectoria y luego ya hablamos del proceso creativo, ¿vale? Pues mira, empiezo por el principio. Yo divido mi trayectoria en 3 golpes de suerte. El primer golpe de suerte es lo he llamado elijo turno de tarde en la universidad. ¿Qué es esto? Pues que yo que salí, hice en aquella época, cuando yo estudiaba, se hacía BUP, que es una cosa que seguramente la mayoría de vosotros no tenéis ni pajolera idea de qué es, pero es vuestro bachillerato. Cuando terminé de estudiar y empecé la universidad, yo iba con mi curso, era una niña de la edad de cuando se termina, no había repetido ni nada, era así yo como muy aplicada, pero no sé muy bien por qué, no sé en qué momento mi cabeza decidió que en vez de ir por la mañana, que es cuando iba todo el mundo, de toda la gente de mi edad, de la que salía con su promoción del instituto a la universidad, no sé por qué decidí ir por la tarde. Y tampoco tengo muy claro en qué momento decidí que iba a hacer publicidad. O sea, decidí publicidad porque de las tres carreras que había en ciencias de la información, que en aquella época era audiovisual, periodismo y publicidad era la que tenía más nota y yo era bastante empollona. Entonces, pues bueno, pues me dio la nota para hacer publicidad, que me gustaba, pero tampoco tenía yo mucha idea de qué iba todo esto. Pero el golpe de suerte no solo tiene que ver con publicidad, con elegir publicidad, sino con entrar por la tarde. ¿Por qué? ¿Qué me pasa allí? Pues que de repente me encuentro con gente como la que ya habéis conocido hace un ratito, que es Paco Conde,
con Carlitos y Patricia. En esta foto está también Susana, otra chica de aquella época, que de repente son un grupo de gente que son más mayores, un poco más mayores que yo, no mucho, pero un poco más mayores que yo, pero todos tienen mucho más bagaje. Paco ya creo que había hecho unos años de empresariales, Carlitos era técnico de radio, Patricia había hecho escenografía, o sea, todos tenían un montón de cosas y yo venía de mi instituto de barrio a la universidad y de repente aquello me pareció, o sea, la bomba. O sea, empecé a juntarme con gente que iba a cines a ver películas subtituladas. O sea, eso me pareció la leche. Entonces, ese fue mi primer golpe de suerte en lo que tiene que ver con la parte profesional. El segundo fue que entro en Contrapunto. Entro en Contrapunto, esto es de aquella época con el ordenador de culo así grande, y esta foto pone el 21 de agosto del 97, o sea, no estábamos ni en el 2000. Tengo esa cara de pena porque me hicieron volver de las vacaciones para un concurso, no es porque estuviera mal en Contrapunto, sino que me hicieron volver de vacaciones y era una putada, perdón, estaba feo. Entro en Contrapunto como copy. Y yo quería ser directora de arte. No sé si Paco os ha contado antes, pero él también quería ser director de arte. Él entró como copy porque era el hueco que había en Contrapunto. Y cuando yo entré en Contrapunto, el hueco que había era de copy. Los dos dijimos, entramos y luego ya nos vamos cambiando o lo que sea. Menos mal que entramos como copies porque yo personalmente hubiera sido la peor directora de arte del mundo. No tenía ni pajolera idea. Tú sabes, Gemma, que a mí me pasó al contrario. Yo cuando hice la entrevista con Montero, en Contrapunto también, me dijo, ¿tú que eres copy o director de arte? Yo no tenía ni puta idea, pero a mí director de arte me sonó mejor. O sea, director de algo, yo director de algo. Luego, con el tiempo me cambiaba a copy, pero totalmente al contrario. Pues yo a mí me pasó eso, que yo sabía que había un hueco de copy, y entonces, porque Paco, que ya había entrado un par de meses antes, me parece, me dijo, oye, hay un hueco de copy, tú di que eres copy, da igual. Y entonces yo dije, pues yo soy copy. Y de hecho tuve que hacer 2 veces la entrevista porque llegué y me dijeron, todo esto muy bien, pero claro, tienes la carpeta muy parecida a la de Paco, la habíamos hecho juntos. Claro. Y entonces dice, así que ahora vas a tener que hacer body copies. Y yo decía, joder, o sea, hacer body copies ahora que yo soy directora de arte. Pues me hice los body copies y menos mal. Bueno, pues entré en Contrapunto, que en esa época que era la leche. O sea, aquella época de Contrapunto, yo no sé cómo me hubiera ido si hubiera empezado en otra agencia, pero la verdad es que aquella época yo a los 2 días de entrar en Contrapunto llegaron no me acuerdo qué premios eran, los FIAP o algunos, y se habían ganado 800. La gente celebraba con champán, era una cosa muy loca, ¿no? Yo me lo pasaba en la agencia genial, y luego en la época en la que yo estuve allí, pues es que había gente que ha llegado a lo más alto. O sea, Montero era nuestro jefe, pero estaban Pingüino y Pablo, estaba Paco Conde, estaba Juan Silva. O sea, es que había Noncioli estaba en la parte de abajo, Juan Noncioli en CP, que era como lo chungo. O sea, que imagínate. Era que era una cosa loca. Entonces, para mí, entrar en Contrapunto es el segundo golpe de suerte, porque no sé cómo hubiera empezado mi carrera si no hubiera sido de esta manera. Empezó de la mejor manera posible, creo. ¿Sabes que Paco ha dicho exactamente las mismas palabras hace una hora? Dice, dice, no sé lo que hubiera pasado en mi carrera si no hubiera empezado en Contrapunto. O sea, te he contado al empezar que no he visto la charla de Paco porque me daba miedo verla, que fuera muy buena, y entrar con la mía que fuera mierda. Entonces he dicho, ya la veré después grabada. Pues la verdad es que yo estuve en Contrapunto casi 2 años y fue la bomba. O sea, yo aprendí, no todo, obviamente, porque luego vas aprendiendo con el tiempo, pero aprendí. Yo llegué y me dijeron, tienes que hacer una cuña de Canal Plus. Y yo no había visto una cuña en mi vida, no sabía hacer una cuña porque no había hecho una cuña en mi vida. Yo en aquella época estaba en tercero de carrera. Entré a la mitad y nada, pedí que me dejaran darme un ejemplo, y entonces con un ejemplo de cuña pues me las ingenié para hacer una historia diferente, pero siguiendo el patrón de esa cuña, el modelo de esa cuña, porque no había visto una cuña en mi vida. O sea que a esos niveles aprendí en Contrapunto.
Y luego ya me fui de Contrapunto y seguí en otras agencias. Pero entrar en Contrapunto fue el segundo golpe de suerte. Y el tercero fue cuando nace mi hija Maya. Esto esto es una mezcla de golpe de suerte y también de... O sea, esto fue un momento raro, porque yo lo pasé muy mal, no por el nacimiento ni nada de esto, lo pasé muy mal porque no conseguí, durante mucho tiempo no conseguí juntar bien las dos partes, la de profesional y la de madre. Sentía que en las dos fallaba, o sea, que no llegaba a lo que tenía que ser como madre, y si me volcaba más en esa parte, no llegaba a lo que tenía que dar como profesional. Entonces fue fue un momento chungo de mi carrera, pero a la vez me permitió, también porque las circunstancias me permitieron, pero también pude parar y pensar un poco qué quería hacer y si quería seguir de la misma manera o por dónde tenía que tirar, porque de esa manera yo no era feliz, no estaba avanzando como quería avanzar en mi carrera y no iba a ningún sitio, o sea, estaba un poco, entonces, aunque nace de una cosa, hay un momento ahí como chungo, pero en el fondo es como un poco el tercer golpe de suerte que me lleva ya un poco a encaminar mi carrera hasta ahora. Y estos tres golpes de suerte se dividen como en diferentes, lo que he llamado, eso como diferentes etapas. Este es de la universidad a Contrapunto, es lo que he llamado el método esponja, porque es que era todo chupar y chupar y chupar, o sea, venía sin grabar, o sea, era una cinta virgen. Y ahí o sea, disfrutaba mogollón, aprendía de todo, o sea, era todo ojos abiertos y hacer cosas. En la segunda etapa es la que he llamado culo inquieto, que va de Contrapunto a que nace Maya. Paso por 6 agencias. De las 6 agencias, esto normalmente hasta hoy no lo he dicho nunca así, porque siempre me ha costado también mucho decirlo, pero estamos así entre amigos. Familia. De estas 6 agencias me despiden de 3. De una no me importó nada que me despidieran. De 2 me importó mucho y lo pasé muy mal. Ahora con el tiempo, yo durante mucho tiempo he pensado, es que ¿por qué no servía yo para ese sitio? ¿Por qué tal? Ahora ya, bueno, con los años, la distancia y después de mucho psicólogo, he llegado a la conclusión de que las agencias eran las que no me servían a mí. Yo sirvo para eran ellas, las agencias eran las que no me servían a mí. También ahora, preparándome la charla estos días, he leído que a Polarden lo despidieron de 5. O sea, que llevo 3, o sea, llevo 2 de ventaja con Polarden. Es súper importante esto que dices, porque tenemos una cosa en la profesión que a mí me hace mucha gracia, que es cuando dicen, nadie dice que la han despedido de nadie. Cuando salí de no sé qué. A mí cuando me preguntan, cuando salí de remo, yo no salí de remo, a mí me despidieron de remo, pues por diferentes circunstancias, por lo que sea, y ya está. Pero sí que parece que tenemos una profesión que es que nos da miedo que, oye, que nos van a despedir, que no pasa nada. Bueno, y que en el fondo un despido puede ser... En el fondo no, casi siempre un despido es la puerta hacia otra cosa que en la mayoría de los casos suele ser mejor, o sea, porque si te han despedido de un sitio es porque no encajas tú o el sitio en ti, en tu manera de ser. Así que, pues yo que tan abiertamente no lo había dicho nunca, lo digo, me despidieron de 3 de esas agencias. He tenido también 2 momentos, este que os contaba de cuando nació Maya, de querer dejar la profesión. Tuve un momento antes, cuando me despidieron de la primera agencia, que estaba súper enfadada con esto, con la publi, más que con la publicidad, era un poco con el sistema. Y entonces ahí decido estudiar y hago un máster de diseño de moda y empiezo a trabajar como estilista. Como conocía mucha gente del mundo public, de las agencias y tal, me llaman para hacer estilismo de spots de televisión. Entonces, claro, me iba a hacer un estilismo de cualquier cosa y me pasaba más tiempo pensando en si me gustaba la peli o no me gustaba, si estaba bien cerrada, si estaba mal cerrada, y tal,
que en el estilismo. Al final dije, pues esto va a ser que no, No. que tengo que volver. Entonces, pues volví. También, y esto en paralelo a estar trabajando en la agencia, monté un negocio de estética. Muy emprendedora, me arruiné, lo hice todo mal, pero también aprendí un montón de cosas y sobre todo que es muy difícil llevar dos. O sea, negocio, hijos y trabajo aparte es muy difícil. Sí, además lo que dices de los negocios también es otra cosa. Yo también monté un negocio, una productora online, de producción online, y también me pegó un ostión y perdí pasta Yo, que te mueres. yo nunca he querido hacer las cuentas, de verdad, porque prefiero, en esto que dices, bueno, ya está, ya lo he superado, pues, pues ahí está, no quiero saber cuánto llegué a perder. Y también monté una galería pop-up, de una galería de arte pop-up, esto fue más recientemente, ya en la época antes de empezar a trabajar en Kitchen, que también fue muy guay, que fue un proyecto de vender arte y lo vendíamos en un mercado, en una galería comercial, en una carnicería. Y esto fue también muy guay, me puse en contacto con un mundo que me mola mucho y fue también súper interesante. Y esta es la tercera etapa, que es desde que nace Maya hasta que consiga jubilarme en un sitio como este que os estoy, que aparece la foto, y pueda comer paella sin parar y beber vino sin fin. Y esta es, bueno, pues en esta etapa lo que estoy haciendo es trabajar duro para conseguirlo. Para conseguirlo, no tanto por el dinero como por la tranquilidad pues eso, de llegar a ese punto habiendo, no sé, habiendo dejado todo bien. Pero bueno, queda un huevo hasta esto. Y ya con esto he hecho como un poco el resumen os he hecho un poco el resumen de lo que ha sido así muy rápido mi trayectoria. Ahora ya, si queréis, empiezo a hablar de lo que era como el grueso de la charla, que era el proceso creativo. ¿Cuál es mi proceso creativo? Pues cuando me pregunté cuál era mi proceso creativo para empezar a preparar esta charla, me di cuenta que no tenía ni idea de cuál era mi proceso creativo. O sea, entiendo que como como he sido un poco autodidacta y he ido aprendiendo de aquí y de allá, no tenía ni idea de cómo o sea, no sabía estructurar o no me he parado nunca a pensar cómo hago cuando me llega un brief y tengo que ponerme a pensar. Así que una de dos, o dejaba aquí la charla y quedaba como el culo, o empezaba a investigar un poco y así podía descubriros a vosotros y descubrirme a mí misma cuál es mi proceso creativo, que entiendo que lo iba a encontrar si me ponía a investigar un poco. Lo que descubrí para satisfacción de mi ego es que la mayoría de las enseñanzas, consejos o tips que he ido buscando de aquí a de allá, de gente, pues eso, de Paul Arden, de George Luis, de Dave Trop, la mayoría eran cosas que yo ya que las tenía incorporadas de manera natural al proceso de trabajo, pero que nunca me he parado a diseccionarlas o a ponerlas al frente. Y ya que había hecho ese trabajo de buscar tips, enseñanzas y tal de este proceso creativo, pues digo, bueno, pues las recopilo, os las cuento y si os sirven, pues genial. Seguro que sí, que no van a servir. De algunas tengo rollo, o sea que también me vas cortando, Rafa, que ya me conoces. Bueno. Empezamos. Bueno, este es de Atomic Fest, Manual de Autoayuda. Pues que esta no sea la portada, porque una mierda. Ha dado un copy. O sea, la decisión de copy estuvo bien. Es la portada de un copy que además no tengo en este ordenador, no tengo ni Photoshop ni nada, así que está, bueno, pues de aquella manera. Pero bueno, empezamos. No están en un orden quizá ni lógico, pero bueno, yo voy contando cosas y ya está. Pues el primero, pues que hay una cosa y que nadie tiene que pedir permiso ni preguntar a nadie para ser creativo. Todos somos creativos, o sea, la creatividad es algo con la que nacemos todos. La diferencia entre
cualquier otra persona que hace otro tipo de trabajo, y nosotros sí que nos hemos centrado en ella. Entonces, al final, como nos hemos centrado en ella y ese es nuestro área de interés, pues eso hace que esa creatividad se dispare y de alguna manera sea uno de nuestros talentos, pero al final creativos somos todos y la creatividad se aprende, o sea, no es algo innato, o sea, es innato porque todos la tenemos, pero no hay gente que no sea creativa. O sea, todos somos creativos, no hay nadie que no lo sea. Decía Godard que no es de dónde sacas las cosas, sino a dónde las llevas. Porque es que hay una cosa que he estado leyendo y que al final, si te paras a pensar un poco en el trabajo que haces, un poco el día a día, al final las ideas completamente originales no existen. Lo que sí que existen son combinaciones únicas entre diferentes cosas y de ahí sale una idea original. Perdón, que es mi madre que no deja de llamar. El directo es lo que tiene. Es el directo que no. Bueno, al final, esa capacidad que tenemos para establecer conexiones que en un principio parecen aleatorias, o sea, que no sabemos muy bien de dónde nos vienen, eso es lo que nos caracteriza como o sea, es la facultad creativa más importante que tenemos. Esto es un poco, o sea, dices, el proceso por el que nuestros yoes consciente e inconsciente modifican, conectan y combinan todo lo que conocemos y sentimos para llegar a un pensamiento original y coherente lleva tiempo y no puede forzarse. Yo esto que lo he leído por ahí, dices, no puede forzarse el pensamiento creativo, es verdad, no puede forzarse, pero yo sí que creo que puede acelerarse, ¿vale? También es curioso que podemos llegar al pensamiento creativo, podemos llegar trabajando, que es lo lógico y lo mejor es que te llegues al pensamiento creativo trabajando, pero muchas veces si te estamos metidos ahí tenemos en la cabeza un curro, es muy fácil que antes de dormirnos tengamos ideas, que soñemos con ideas. A mí me ha pasado alguna vez, lo que pasa es que las veces que me ha pasado y me he despertado y he apuntado, al día siguiente era una mierda gigante, sí. pero pasa, o sea, alguna vez me he dormido pensando, hostia, esto es un león, entonces me despertaba, la punta del día siguiente decía, madre mía. También pasa mucho cuando estás de marcha, ¿no? Estás así, te estás tomando una copa y dices, madre mía, qué ideón, espérate que lo apunten en algún sitio por la mañana y decir, bueno, pues mejor no. Pues sí, yo últimamente ya no me despierto, digo, si me acuerdo al día mañana es que era buena y normalmente ya no me acuerdo, o sea que no es buena. Bueno, pues eso, que al final las ideas están por ahí y lo que hacemos son conexiones que nos pueden llegar en cualquier momento. Otro tip. Dice, independientemente de qué forma tome la creatividad, solo hay una manera de arrancar el proceso creativo, haciendo preguntas. Es curioso, cuando me planteé pensar en el proceso creativo, o sea, lo único que me salía, contaros, es que yo cuando me pongo frente a un brief, lo que hago es leerme bien el brief y tal, y convierto ese brief en preguntas que estoy todo el rato en mi cabeza repitiéndome. ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? O sea, tengo preguntas todo el rato que me repito en bucle. Entonces, cuando me puse a investigar un poquito sobre el mundo del proceso creativo, descubrí que hacer preguntas suele ser la clave para arrancar el proceso creativo. Y en este mundo de hacer preguntas, pues descubrí, por ejemplo, que Edgar Allan Poe escribió un gran ensayo sobre el papel fundamental que tiene en el proceso creativo no dejar de hacerse preguntas. Es preguntas a uno mismo. Este ensayo se llama La filosofía de la composición y es una guía que él escribió contando cómo había escrito su poema El Cuervo. En ese ensayo, él habla de que lo primero es que la creatividad no es un acto de inspiración divina, o sea, no viene, no te llega, sino que tienes eso, que tienes que ir trabajando, tienes que ir haciendo preguntas, y él lo que decía es que trabajaba con cada obra, o sea, terminaba cada obra y trabajaba en ellas
con la misma rigidez y precisión del que está haciendo un problema matemático. O sea, el mundo de las preguntas y tal, no era este mundo de eso, de lo dejo a la inspiración, no, estoy currando todo el rato en esto y me voy haciendo preguntas sobre las partes, no sé qué, no sé cuánto, y así trabajaba él. Después de contarnos esto, en este ensayo, él habla de una serie de momentos en los que te tienes que hacer preguntas. Es una serie de pautas para terminar. En este caso era una obra, un libro o un poema como era El Cuervo. Pero yo creo que sí que de alguna manera estas partes sí que son también vigentes para nuestro curro. No todas, sino de la misma manera, pero sí. Las cuento así muy rápido. Él decía que había que hacerse preguntas sobre la extensión de la obra. O sea, él decía que había que pensar, antes de ponerse a escribir, había que decidir y preguntarse muy bien si lo que querías hacer era una novela o un poema o un relato o qué querías hacer. Que bueno, que viene a ser un poco como nosotros cuando nos ponemos a pensar. O sea, ¿qué quiero? Esto ¿en qué formato lo voy a contar? Pues ese formato, él hablaba que había que preguntarse mucho en qué formato querías hacerlo. De hecho, perdona un momentito, de hecho, Gemma, perdona que te interrumpe, porque me parece muy interesante esto que estás diciendo. Creo que, y sobre todo para la gente súper joven que nos está viendo y tal, que una de las mayores confusiones que hay sobre nuestro trabajo y sobre el proceso creativo es que normalmente se confunde mucho... ¿cómo diría? La improvisación o el... Se me ha ocurrido así de momento con que esto al final no deja de ser un proceso de profundidad, de codo, que es de codos, que la gente confunde mucho la creatividad con un trabajo con la intuición o con algo así. Es que no, o sea, el proceso creativo, que es, Poe lo decía, o sea, el proceso creativo al final es una cosa de currárselo, o sea, de currárselo. O sea, no, porque además el hacerte preguntas al final es estar ahí mucho tiempo pensando en si esto te vale, no te vale, si por aquí no, o sea, es un trabajo de eso, de codo, de estar. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando estás pensando, cuando tienes eso metido en la cabeza, que es lo que nos pasa a todos cuando tenemos un brief con el que estamos trabajando, como lo tienes metido en la cabeza, te lo llevas. O sea, el brief al final está en tu cabeza y estás dándote una ducha y de repente dices, ostras, se me ha ocurrido una idea. No es que te haya llegado, o sea, no es que el agua te haya iluminado, es que la cabeza sigue pensando porque tú antes has estado dándole y haciéndote preguntas para poder llegar ahí, o sea, buscando esas conexiones. Él hablaba también, por ejemplo, de que había que escribir desde la escena final. Esto me ha parecido muy interesante, porque al final es un poco como decir que había que preguntarse qué efecto se estaba buscando en el espectador. O sea, qué quería conseguir él que sintiera el espectador. Y eso él se lo preguntaba antes de empezar a escribir, que es un poco también lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros tenemos un objetivo, sabemos lo que tenemos que conseguir y a partir de ahí normalmente construimos. Él habla también de que había que preguntarse mucho sobre el tono, qué tipo de tono querías utilizar. Nosotros todo el rato es algo sobre lo que trabajamos todo el tiempo. Había que buscar la clave sobre la que giraría la historia o el tema, que para nosotros yo creo que sería como el concepto. Y luego ya los personajes y el escenario. Esto me pareció, me gustó mucho encontrar esto, porque al final era casi como trasladarlo a nuestro curro. Eso te iba a decir, que parece que Poe estaba haciendo un briefing. Claro, o sea, es que al final ves esto y dices, es que es un poco el proceso, no sé, no te sabría decir si es tanto creativo como el proceso de creación de una campaña, de un spot. Un design thinking o algo así, sí. Sí. Así que, y luego pues si he seguido pensando en el mundo de las preguntas y tal, porque como en el fondo era lo que yo tenía en la cabeza, que es lo que formaba más parte, así como el grueso de mi proceso creativo, pues nada, he seguido un poco hacia atrás y cuando indagas un poco te das cuenta de que el mundo de las preguntas viene de Sócrates. O sea, Sócrates y su método socrático era eso, o sea, era hacerse preguntas. O sea, Sócrates llegó un momento en el que pensaba que los atenienses estaban demasiado, o sea, daban muchas cosas por sentados. O sea, cualquier opinión se convertía en algo generalizado y no lo contrastaban, no entraban a... Que esto nos suena porque vivimos en una sociedad absolutamente igual.
en la que un tuit o un titular nos sirve como nos parece un todo y no entramos a profundizar. Bueno, pues eso pasaba también en Atenas, en la época de Sócrates. Entonces Sócrates, que era un tío muy listo, decidió desarrolló un método de indagación abierta para que los atenienses reflexionaran de una manera, o sea, con mucha más capacidad intelectual y creativa. Este método lo que hacía era cuestionarlo todo. O sea, era cuestionar para llegar de alguna manera a la verdad, un poco a la verdad absoluta. Al final, una de las frases de Sócrates, así como de estas que pasan a la historia, es, él decía que una vida que no se cuestiona no merece la pena ser vivida. Y yo me lo llevo a lo nuestro y pienso, una idea que no se cuestiona no merece la pena que se desarrolle. Es una idea sobre la que no te has preguntado si es buena, si es mala, si tiene, si tiene aristas, si no tiene aristas, tal, no merece la pena que la lleves adelante. Y a mí, que me parece muy guay esto de Sócrates y me parece la leche y tal, pues allí en la época de Sócrates no les hizo mucha gracia a las élites. Moló, no fue trending topic. Bueno, debió ser trending topic, pero demasiado trending topic, y entonces las élites le juzgaron y le condenaron a beber cicuta y pues palmó. Palmó. Es lo que te da la cicuta. La cicuta y salirte un poco del tiesto, chungo. Mal. Chungo. Pues venga, seguimos. A ver, espérate, que me he desordenado las hojas ahora, que tengo aquí mi chuleta. Otro tip, consejo, como queramos llamarlo. Como veremos de las preguntas, dice, por muchas preguntas que nos hayamos hecho, nunca vamos a tener la seguridad de que la idea es la idea. Este pensamiento, que también lo he ido leyendo por ahí en los libros estos que he estado hojeando estos días, nadie, o sea, te decían esto, nunca vas a tener la seguridad de que la idea es la idea. Y yo, que tampoco sé cuándo una idea, o sea, intuyo cuando una idea es buena, o sea, al final con los años te vas creando un criterio y sabes más o menos cuando una idea es buena o una idea es mala, pero esa seguridad absoluta de tener la super mega idea, en realidad nadie la tiene, porque esto es subjetivo, o sea, esto no es una cosa, esto no es empírico, no son matemáticas. A mí lo que me funciona es los nervios en la tripa. Cuando tengo nervios en la tripa con una idea, la idea mola. Cuando voy a presentar y estoy más nerviosa es porque lo que llevo mola más. O sea, me presento más segura cuando tengo algo que está bien, pero que no es... Pero cuando tengo una idea entre manos, porque se nos ha ocurrido una idea y llevamos y es algo que digo, ostras, con esto lo petamos, se me pone unos nervios en la tripa, entonces eso es mi indicador de que la idea es la idea. No sé si... No es muy científico, pero a mí me... No, pero es muy real y justamente es súper guay cuando estás aquí y vas hablando con los diferentes ponentes que hemos tenido, incluso Zahara, que hay muchas cosas que se coinciden, y el rollo este de que la idea me mueve, me toca, me hace estar inseguro y tal, es una idea que se ha repetido durante la jornada de hoy un montón. Pues para mí ese es un poco el termómetro. Si tengo nervios en la tripa, es que la idea es buena. Luego no quiere decir que nos la compren, pero que la idea es buena, o yo siento que es buena. Pasamos a otro. Solo cuando encuentres algo que decir, puedes decidir cómo decirlo. Esto es también un poco de perogrullo. O sea, hasta que no sepas qué es lo que quieres decir, no te preocupes si lo vas a decir en tono de humor o serio, si vas a hacerlo en una peli o en un... Busca qué tienes que decir. O sea, y ese que tienes que decir siempre va a ser, además, va a ser o sea, tienes que sacarlo de lo que tú has vivido. O sea, normalmente ese qué va a ser diferente al qué de tu compañero de al lado, porque pasa por tu filtro, y tu filtro son tus experiencias, tus bagajes, lo que sepas, lo que hayas vivido, lo que hayas leído. Entonces, al final, pero siempre, lo primero es encontrar qué decir. Preocuparse por el cómo después.
O sea, es como empezar la casa por el tejado. Que no quiere decir que luego cuando nos pongamos a currar, a veces empiezan la casa por el tejado, pero esos son gajes del oficio. Yo creo, o sea, lo suyo de verdad es que encuentres qué decir y una vez que estás seguro de que eso es lo que tienes que decir, te plantees muy bien cómo decirlo. Te puedes bloquear, a todos nos pasa tarde o temprano. Es normal que nos bloqueemos y no pasa nada porque además hay maneras de superarlo. Cuando estás currando, la manera más fácil de superar un bloqueo, y a veces los que llevamos más tiempo, yo creo que pecamos de saber estas cosas y no ponerlas en práctica, o sea, seguir ahí como empecinados. Cuando tienes un bloqueo, lo mejor es cambiarte de espacio, así, es algo tan tonto como eso, cámbiate de habitación. Si estás en el salón, vete a la cocina, si estás en la cocina, vete a tu habitación, o si estás en un despacho, vete a una sala. Cambia de espacio. Intenta, habiendo cambiado el escenario, intenta volver a pensar, a ver si te has desbloqueado. Y si no, vete, sal, vete al cine, date una ducha. Ahí, leyendo así sobre artistas y tal, y el proceso creativo, hay artistas que se han tenido que cambiar de país, o sea, que estaban tan bloqueados en donde vivían, que se han cambiado, o sea, que no eran incapaces de hacer nada y se cambiaron de país y el cambio de país les abrió la mente. Bueno, pues nosotros no vamos a cambiarnos de país cada vez que nos bloqueemos, porque si no vamos listos, pero sí que salir y darnos un paseo es una super idea para desbloquear. De hecho, el mundo del paseo está demostrado científicamente que el movimiento en general y el paseo en particular, hay un estudio de la Universidad no sé cuántitos de Michigan que dice que el paseo ayuda a tener mejores ideas y muchas más, o sea, mucha más frecuencia de ideas. Fueron también los griegos, Aristóteles y los peripatéticos, que filosofaban paseando, porque habían llegado a la conclusión de que mientras andaban, el pensamiento fluía de una manera mucho más rica y mucho más rápida. Stevenson, Machado, Thoreau también eran como grandes paseantes y defendían y escribieron ensayos hablando del paseo como manera para desbloquear y para acelerar el proceso creativo y propiciarlo. Cuando hablamos de este paseo, es un paseo sin podcast y, claro. y solo. Claro, un paseo solo, o sea, no... Esto es, si te vas ahí al Parque del Oeste o al Retiro o al parque que tengas al lado de casa y te das un paseo pensando que casi te puedas oír, que si tienes que oír algo, oigas tus pensamientos y tu respiración, pero no vale un paseo con podcast porque eso al final claro, no vale con podcast o con una litrona. Vamos 5 colegas dando una vuelta con una litrona y dicen, no, es que estoy trabajando. Y es como, no, hombre. Pues eso, bueno, a lo mejor, no sé si desbloquea, desinhibe, pero no desinhibe y a veces hace falta. De hecho, todos los contrapunteros, todo eso, el paseo a la galería y al capitán en mitad de un concurso era una cosa bastante habitual. Sí, no sé si era tanto por desbloqueo o por vicio. O por vicio también, que había mucho. Porque sí, o sea, aquella época en la que yo recuerdo salir, irme a tomar copas y luego volver a las 2 de la mañana a seguir currando, era una cosa que dices, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pues en la nuestra, en esa época, sí. Pues eso, Perdona que te corto con mis tonterías, pero... Perdona que te corto con mis tonterías, disculpa. Me encanta. No, que si no, esto es como muy... Porque me lo he hecho como muy joder, claro. Pero por eso, que si me cortas mejor, así lo hacemos un poquito más ligero. Continúo. La creatividad no existe aisladamente, o sea, es decir, solo lo puedes con amigos, sí. Esto creo que también es súper importante. No sé si es, bueno, sí, o sea, no sé si es proceso creativo puro y duro, pero sí que creo que es muy importante que seamos conscientes de que las ideas no son solo de una persona, ninguna en general, pero cuando trabajamos en Publi, en las agencias, o en la parte o en donde estés trabajando, pero son con comunicación,
las ideas no son de una persona. Tú tienes una idea y vas a tener a un montón de gente que te va a apoyar para que esa idea de verdad funcione. Leía, por ejemplo, que si no hubiera sido por Julio segundo, los frescos de la Capilla Sixtina nunca se hubieran, no, o sea, por muy Miguel Ángel que fuera Miguel Ángel, los frescos no se hubieran pintado porque si él no se hubiera, este Papa no se hubiera empecinado en hacerlos, pues no hubiera habido frescos. Por muy Miguel Ángel Hubiese sido el Papa anterior, que era alemán, que era un austero, que un poco más encaló todo el Vaticano, no había fresco. Claro, pues eso, que si no hubiera así llegado, te hubiera dicho que sí, que sí, que sí, pues nada, pues es con la creatividad, o sea, con nuestras ideas pasa lo mismo. Si no tienes detrás a un ejecutivo o a tu compañero o quien sea que te mete, que te ayuda, que te apoya, pues al final las ideas no van a ninguna parte. O sea, esto es un trabajo de equipo. A ver, más cosas. Hay una cosa que me gusta mucho que es lo de hay que ponerse en peligro. Esto dudaba, porque me gusta cuando dices hay que ponerse en peligro, odio lo de la zona de confort, o sea, lo de salir de la zona de confort. Me parece Un poco Mr. Wonderful, ¿no? O sea, un poco de agenda. Sí, claro, por eso, pero en el fondo es un poco parecido, pero aquí yo lo que quería contar no es tanto salir de la zona de confort como ponerte retos, o sea, bueno, a lo mejor sí que salir de la zona de confort, no lo sé, o sea, pero que eso es real, o sea, quiero decir, a mí, por ejemplo, se me da fatal el humor, o sea, me cuesta mucho hacer humor, pues está bien que me plantee hacer humor, porque eso me va a obligar a pensar de otra manera, a intentar buscar por otros caminos, en el fondo, a poner en peligro mi seguridad, con la confianza que todos tenemos, pero al final cuanto más te pongas en peligro en este sentido, o sea, no estoy hablando de que te pongas a pensar sentada en una cornisa y te puedas caer, sino que cuando te pongas a pensar de una manera un poco diferente a lo que, o en un registro diferente, o yo qué sé, yo que pienso más en palabras que en imágenes, pues a lo mejor de vez en cuando digo, ostras, pues voy a intentar pensar desde otro lado. Pues eso al final lo que hace es que, bueno, pues que trabajemos un poco más y que nos resulte mucho más fácil después o que nos vayan a salir ideas diferentes, porque cuando te pones en un registro que no es el tuyo, al que no estás acostumbrado, pues bueno, pues te cuesta más, pero yo creo que al final salen cosas más interesantes. Y lo que te llevas también suele ser mucho más gratificante. Yo creo que cuando consigues hacer algo que normalmente no haces, aunque no sea lo mejor que has hecho, pero que cuando has hecho algo poniendo en peligro esta confianza o esta seguridad que tienes cuando trabajas, la satisfacción creo que es mayor. Y eso también, bueno, pues está guay, que en el trabajo nos llevemos también nuestra satisfacción con lo que hacemos. Totalmente, sí. Otra cosa que es súper importante, hay que pedir opinión. Y cuando digo pedir opinión, no hablo de que le cuentes la peli que tienes a tu madre, que te va a decir que guay y que bien lo haces, hija, y que jo, qué lista. De tus hermanos, pero es que el resto de tus hermanos son ingenieros agrónomos. Eso es, o que da lo mismo, porque tu madre digas lo que digas, o sea, ya le puedes contar la mierda más grande que eres su hija y pues eso, pues que muy bien, pues que no vale. La madre, la pareja, generalmente, aunque sea del sector, porque siempre algo de cariñito te va a tener. Algo cariño. Aunque sea poco te va a tener. Entonces, creo que hay que pedir opinión, que es siempre guay, que hay que intentar buscar la crítica constructiva, o sea, no mola nada que tampoco que pedirle opinión a alguien que sabes que te va a destrozar, pero creo que hay que pedir opinión y mola pedírsela a alguien a quien tú respetes o que te mole, o sea, que alguien que tú creas que a lo mejor te da más miedo o te sientes un poco más inseguro, pero sabes que lo que te va a contar mola. Y luego, ¡uy, mi madre! Si quieres, Y luego,
Si quieres lo puedes coger y... No, pues se puede llamar a Maya o a Jackie, pero ahí Pero está quiere hablar bien. contigo. Quiere hablar Te conmigo, quiere para que le cuente algo y te dé su opinión. claro, quiere que le cuente lo último, lo que está trabajando y que me diga. Está muy bien. Bueno, pues lo que os decía es que es guay pedir opinión, porque además mola, que le vas a subir el ego si tú llegas y le pides opinión a alguien con el que trabajas y tal, pues no solo te la va a dar, sino que además le vas a subir el ego y eso está guay siempre. Y una manera de preguntar muy guay para de verdad tener una crítica y poder trabajar sobre ella, no es preguntar que si lo que llevas está bien, sino preguntar que de lo que llevas qué está mal. Y esto me parece muy guay. O sea, cuando tú preguntas, ¿esto está bien? Pues es muy fácil que, salvo que estés contando una cosa terrorífica, pues la gente diga, va, pues sí, está bien. Pero si tú a una idea que tú ya crees que está bien, le empiezas a buscar, le pides a alguien que te ayude a buscarle las cosas que no son tan buenas o que se pueden mejorar, vamos, no que no sean tan buenas, que se pueden mejorar, pues seguramente que de ahí sales con una idea muy potente. Esto del preguntar qué está mal, hay un método, el método Disney, es un método que utilizaban, no lo sé ahora, pero por lo menos hace unos años utilizaban, era un método y por ese método pasaban cualquier cosa, desde una montaña rusa hasta las pelis y tal. Entonces, el método Disney consiste en que lo que sea, el producto que sea, la idea que sea, tiene que pasar tres fases. La del soñador, que es una fase en la que tú tienes la idea y la puedes llevar o sea, te la puedes imaginar como, la puedes hacer todo lo bestia que quieras, aunque tú tienes una montaña rusa y dices, bueno, pues vamos a hacer una montaña rusa en la que pasas por debajo del agua, o sea, puedes hacerla todo lo bestia que quieras. Entonces, de ahí salen ideas que mejoran la idea que tú ya llevabas. Luego hay otra que es la del realista, dice, vale, sí, hacemos o sea, mola que pases por debajo del agua, pues que habrá gente, yo que sé, que no sepa nadar y pues esto, claro, no es realista, no se puede hacer. Pero luego hay una tercera fase que es la que me parece más chula, que es la del crítico. Y esa fase es una persona que se encarga de machacar la idea. O sea, es de buscarle todas las partes negativas a la idea. De manera que con esa idea la tienes que ir mejorando, porque claro, cada vez te van diciendo esto no, porque esto no tal. Entonces le das una vuelta para mejorarla, esto no. Y entonces al final lo que sale es un producto blindado. O sea, porque es que de la idea la han exprimido, o sea, le han quitado todas las aristas que podía tener. Me parece muy interesante y viene un poco a colación de eso que os decía, de no preguntes qué está bien, pregunta qué está mal. Pero bueno, en cualquier caso, de una manera o de otra, mola pedir opinión. Yo creo que es muy guay pedir opinión. Un poco es la base de trabajar en dupla, en pirámides, en grupos de gente y todo eso es una de las cosas que, por ejemplo, aquí en la escuela o en la universidad cuando dicen es que yo quiero trabajar solo, y es como, hostia, pues estás equivocado de profesión, porque es imposible. Totalmente. Bueno, de hecho, o sea, puedes trabajar solo, pero a mí me genera una inseguridad cuando trabajo sola, porque es que es esto que decíamos de ¿cómo sé que la idea es la idea? Pues normalmente lo sabes por contraste, porque la cuentas, porque no sé qué, porque ves cómo reacciona, y lo de la tripa funciona, pero no es invencible. O sea, quiero decir que no, creo que dejar que los demás opinen es una idea, es una cosa súper enriquecedora. Otro punto del que quería hablar es de que si quieres ser interesante, te tienes que interesar. Esto es algo que funciona en el trabajo y funciona en la vida. O sea, creo que que está muy bien, que da igual. En este caso, el ejemplo que tenía era con un cliente. O sea, a un cliente, escúchale, déjale hablar, pregúntale, no le subestimes. O sea, por lo menos hasta que le conozca. Luego ya la conoces, bueno, pues sigue preguntándole, sigue escuchándole, pero ya te has hecho tu opinión y tal. Pero pregúntale, que él te cuente, que te dé su visión.
interésate mucho por lo que te está contando. Y digo un cliente, pero te digo tu compañero, digo la persona de cuentas o tu pareja si estás en la vida normal. Con esto, ¿qué pasa? Pues que al final tú vas a aprender, con lo cual vas a ser más interesante, vas a saber de qué te están hablando y no te va, o sea, si tú haces preguntas y te contestan, pues vas aprendiendo. Y luego también pasa una cosa, esto es una cosa que me hace gracia porque hay una persona en concreto que utiliza esta técnica sin parar y cuando estás, es alguien de la profesión, que no voy a decir quién es, pero que cuando coincides con esta persona en alguna reunión y tal, le ves que utiliza esta técnica, pero que además todos caemos, o sea, todos picamos. O sea, tú deja hablar, escucha, porque además de parecer que te estás interesando y de interesarte, o sea, y de aprender y de tal, además lo que estás haciendo es coger tiempo, o sea, es ganar tiempo para poder dar una respuesta mucho más inteligente que el resto, que tratamos de contestar como muy rápido para que parezca que sabemos. Y entonces intentas contestar muy rápido, porque dices, tengo que estar y tengo que... Y esta persona en concreto se lo toma con mogollón de calma cuando contesta. Coge de todos, hace su respuesta muy bien armada, es el último y normalmente es el que sienta cátedra. El lunes te digo quién es, a ver si he acertado. Vale, yo creo que sí. Yo creo que también. Cuéntame más. Se aceptan apuestas. Pero bueno, eso pero más allá de lo de parecer interesante, que creo que está bien, y de poder dar una respuesta inteligente, creo que es muy importante interesarnos por lo que estamos haciendo. O sea, creo que está guay que sepamos de lo que vamos a contar. Que a veces nos pasa que nos dan un brief y no miramos más allá, y yo creo que lo suyo es que miremos más allá y que de verdad investiguemos un poco por nuestra cuenta, ya más allá de lo que nos dé cuentas, estrategia o quien sea, que nosotros intentemos encontrar un poco de chicha pues para saber de qué estamos hablando. Hay una cosa que me gusta y que también me ha costado tiempo entender, y es que la ambición no es mala, o sea, la ambición está guay. O sea, la ambición no es mala. Lo que pasa es que hay personas malas que son ambiciosas. Entonces eso es... Pero la ambición por sí sola no es mala. Creo que la ambición, de hecho, es casi, a veces es casi más eficaz que el talento o sea, porque la ambición te mueve, o sea, la ambición es algo y el talento a veces, bueno, pues lo tienes y tal, y bueno, pues, pero si eres ambicioso, lo que pasa es que la ambición no te puede llevar, no te puede dominar, no puede marcar tu vida, no te puede convertir en un energúmeno, pero creo que la ambición es buena. Y durante mucho tiempo la ambición, o sea, y nos pasaba también, o sea, ya entró un poco en el mundo de las mujeres, o sea, las mujeres ambiciosas siempre era como, es que mira qué ambiciosa es, o sea, estas cosas eran como, o sea, los hombres podían ser ambiciosos, pero las mujeres eran una cosa, pues siempre lo de la ambición he tenido ahí como la tía Carpía, qué hija puta, o sea, que sí. Mira como que quiere llegar a jefa. Sí. O sea, es que quiere ser jefa. Y dice, pues claro. Pues claro, y tú y casi todo el mundo. O no, yo qué sé, habrá gente que no, pero bueno, y si ella quiere o quien sea quiere, pues me parece guay. Pues eso, que nadie os diga que la ambición es mala, la ambición es guay. Y la ambición es un motor. Y cuando os pongáis a pensar, pensad de manera ambiciosa. Y cuando os pongáis a trabajar, ser ambiciosos con el trabajo. Leía también a no sé quién, de todos estos que he leído estos días, que decía que la gente no todo el mundo podemos trabajar en la mejor agencia del mundo, quiero decir, no todos podemos trabajar en Wieden & Kennedy o sea, porque no es posible. No hay sitio para todo el mundo. No hay sitio para todos, pero sí que podemos hacer que nuestro trabajo, nuestro sitio de trabajo sea el mejor.
sea, pero no es una cosa, o sea, no es una cosa que tiene que hacer la empresa, o que también, pero no es una cosa, o sea, tú puedes hacer que tu sitio de trabajo sea mejor, tú con tu ambición, tus ganas, tu talento, te puedes puedes convertir tu sitio de trabajo en tu propio Wieden Kennedy o Mother o lo que sea. Y lo que digo con la ambición también lo digo con el ego. El ego también es bueno. El ego lo tenemos todos y el ego es bueno y hay, de vez en cuando hay que dejárselo acariciar un poquito. Son cosas que tienen mala fama por el ego, la ambición y todo eso, a lo mejor por un poco por películas de Disney y todo eso, pero bueno, que bien entendía. Claro, o sea, yo creo que es lo que te decía, yo creo que hay malas personas que ambiciosas, entonces, pero si eres mala persona, aunque no seas ambiciosa, vas a ser una mala persona igual, entonces, bueno, pero si eres una buena persona y tienes ambición, pues ya está, no pasa nada. Y con el ego me pasa lo mismo. Un buen tipo, una buena tipa con ego, pues es una buena tipa con ego. Pues lógico, todos lo tenemos. Así que pues eso, es bueno, el ego y la ambición. Las dos cosas. A ver, más. Esto es guay. El proyecto ideal es como los Reyes Magos, no existe. O sea, no, esto está claro. O sea, no esperéis que llegue el proyecto ideal porque nunca va a llegar el proyecto ideal. O sea, no existe. O sea, y de hecho los que parecen más ideales se acaban torciendo de la leche y se convierten en un infierno. O sea, poned el mismo. Esto suena un poco manido, pero creo que hay que de cualquier cosa, o sea, en cualquier cosa se puede, de cualquier cosa se puede sacar una gran idea y no hay brief pequeño. Suena también a súper manido, pero creo que no hay brief pequeño. Otra cosa es cuando te enfrentas al cliente, cuando hay que producir o todo eso. Pero eso no tiene nada que ver con el brief, eso son dos cosas diferentes. Luego ya eso es un segundo paso, pero cuando tú te enfrentas a un brief, creo que no hay brief pequeño y que cualquier proyecto puede ser el proyecto ideal. O sea, no hace falta que hablemos de todo lo que se ha conseguido con un tuit, y es un tuit. O sea, que por eso digo que no esperéis que llegue nunca el proyecto ideal. Poned las ganas en cualquier proyecto, porque de cualquiera, o sea, esto es como, o sea, el proyecto que menos te espera de repente se convierte en el proyecto que te da más alegrías de todas. Otra cosa que es de verdad, o sea, que estoy mezclando un poco proceso creativo con cosas que pasan en esto, pero bueno, es como, bueno, pues eso, que me ha salido así. De una profundidad y Yo de un me quería haber contenido. hecho una charlatán, pero no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. No va a dar tiempo a lo mejor a preguntas, pero. Ponlo un poco más rápido, no te preocupes. Y si no, pasamos de alguna. Esto es muy rápido. La idea que no se hace no existe. O sea, las ideas o las hacemos o no existen. Y a veces, como no hagas una idea, va a llegar otro, lo va a hacer y va a ser un león en can. Y esto lo sé porque me ha pasado. Hace muchos años tenía una idea y tal cual, al año siguiente estaba fue un premio en Cannes, no me acuerdo, no fue un oro, pero fue un bronce en Cannes, que hace muchos años me hubiera sido. Un bronce era un montón, cuando no daban tanto. Eso es. Pues fue un bronce y yo me quedé con mi ideita en el cuaderno porque no la pude hacer. Las ideas, hasta que no se hacen, no existen. Así que, hacedlas. Otra, no te tomes a ti mismo demasiado en serio. Esto tiene que ver con esa idea de el miedo. Esto sí que tiene que ver con el proceso creativo. La vergüenza, el no contar cosas hasta que no estás muy seguro, el miedo a contar algo y que la gente se ría. Eso es contrario al proceso creativo, no pasa nada. O sea, no tengas miedo a cagarlas. Esto va de decir chorradas una detrás de otra, porque al final va de eso, de conectar cosas que son como a priori muy descabelladas, pero de repente las juntas y, hostia, y suena. Pues eso, no te tomes en serio, no tengas vergüenza, ¿no? O sea, lo contrario a un brainstorming de verdad es alguien que o sea, nos pasa mogollón, nos pasa a todos, que muchas veces estamos currando y dices, bueno, esto es una tontería, pero, y lo dices, pues si nos pasamos el día diciendo tonterías hasta que una de esas tonterías, la más absurda, a lo mejor no vale, pero te lleva a otra. Pues eso, no te calles ninguna, no te tomes demasiado en serio y no tengas miedo a hacer
no digo ridículo, bueno, a soltar cosas. O sea, esto va de eso, de no tomarse en serio. Comparte tus ideas. Esto me gustaba. Tiene un poco que ver con lo de la crítica, pero no es tanto esto. Esto va más de no ser el niño este que cuando está estudiando pone el brazo delante para que no le copies. Pues esto con las ideas pasa lo mismo. O sea, no compártelas porque de tu idea va a llegar alguien, le va a dar te va a apuntar algo y te va a salir una super idea. Compártelas. O sea, no te digo ni que pidas opinión, sino simplemente que las compartas. Bueno, no tengas miedo de equivocarte, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes, o sea que no le doy más vuelta. Piensa al revés. Esto sale directamente del libro de Paul Arden. Paul Arden decía que una técnica para pensar de manera original era pensar al revés. Él ponía 2 ejemplos que me parecieron muy guays. Uno de ellos es el de Dick Forrest, que era un saltador de altura que en las Olimpiadas del 68 hizo el récord del mundo porque decidió, en vez de saltar hacia adelante, saltó hacia atrás, o sea, se dio la vuelta cuando saltó. Nadie había saltado nunca así y el pavo consiguió saltar y superó el récord del mundo. Y otra de las ideas que cuenta, vamos, de las anécdotas que cuenta para explicar esto de pensar al revés, es que en un catedrático de Oxford, en Oxford había una zona del río donde te podías bañar en pelotas y era como costumbre bañarse. Entonces los señores iban y se bañaban desnudos. En una de estas estaba este señor catedrático y iba a pasar una barca llena de mujeres. Entonces el tipo cogía la toalla y en vez de taparse se la puso en la cabeza. O sea, para él era mucho más importante que no le vieran la cabeza que le vieran en pelotas. Bueno, pues eso es pensar al revés. Creo que de alguna manera esto puede ayudar a la hora de, pues eso, de darle la vuelta a las cosas. Que ejemplos más tontos, pues si vas a vender flores, pon el florero. Cosas así ayudan también a intentar tener ideas un poco diferentes. Ten referentes. Esto es también guay. O sea, empápate de todo lo que han hecho, de todo lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, conoce conoce a copies, conoce a directores de arte, conoce a diseñadores, estúdiatelos, pero estúdiate también a los referentes de estos referentes, porque seguramente vean muy claro de dónde vienen. Yo sigo leyéndome de vez en cuando el copybook. Me parece que es algo que nunca pasa o sea, me parece un referente eterno. Y aprendo cada vez que lo leo. Está descatalogado, que es una putada. Ah, sí, no sabía. Sí, está descatalogado y es muy difícil pillarlo. Hubo una edición de Taschen que hizo luego que esa en Amazon alguna vez lo pillas, pero lo otro, pues, complicadísimo. Pues yo creo que compré 2, uno en inglés y creo que tengo uno traducido. Sí, hubo una edición traducida. Sí, pues yo compré los 2. Pues mira, ahora lo venderé dentro de un tiempo, lo venderé cuando me jubile a la playa, lo venderé por mucha pasta. La última cosa que os quería decir es que hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer cosas, muchas y de todo tipo. Decía George Lewis, que fue uno de los Mad Men, de los de verdad, decía que él, para inspirarse, iba todos los domingos religiosamente al Metropolitan Museum de Arte de Nueva York y que no entendía un día de trabajo creativo sin haber leído antes el New York Times. Bueno, pues yo creo que tiene todo el sentido del mundo, o sea, tiene todo el sentido del mundo porque necesitamos saber qué pasa en el mundo, necesitamos ver arte, necesitamos ver cine, necesitamos leer. O sea, la publicidad vive de esto, bebe de esto. O sea, si no tenemos todo ese tipo de referentes, no tenemos todo ese tipo de vivencias, o sea, hay que hacer yoga, hay que nadar, hay que hacer cerámica, hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo porque eso es lo único que nos va a servir de verdad para luego poder aplicarlo a nuestro trabajo. Y ya con esto termino. Decía Dave Troth que en una conversación con Steve Jobs le había dicho que la gente de las industrias creativas generalmente
no eran tan creativas porque aprendían, tenían menos puntos de conexión, o sea, acumulaban menos experiencias, o todas las que acumulaban estaban relacionadas con lo mismo, con su campo de acción. Con lo cual, sus conexiones entre varios puntos eran bastante lineales, porque al final sabían mucho de un tema, y entonces al final el cerebro pues conectaba cosas, pero las conexiones eran bastante lineales. Y Trop, pensando en esto, llegó a un libro de una matemática india que había descubierto que para que el cerebro crezca y se genere más, o sea, se produzcan más conexiones, no hay que aprender de algo que ya sabemos. O sea, quiero decir, si a ti te gusta tocar la guitarra, te puedes hacer un virtuoso de la guitarra, y tu cerebro irá haciendo conexiones, pero muy despacio y menos. Pero si tú aprendes un poco a tocar la guitarra, otro día decides que vas a hacer problemas de matemáticas, un día te pones a ver el golf e intentas saber en qué consiste, que me parece imposible. O sea, te vas interesando por diferentes campos que no tengan nada que ver uno con otro, el cerebro empieza a generar muchas más conexiones y muchísimo más rápido, crece mucho más. Entonces, al final, ¿de qué va la cosa? De saber un poco, o sea, esto lo decía, no me acuerdo si lo decía Jobs o lo decía Trott, pero va de saber un poquito de todo. O sea, yo creo que nosotros los publicitarios deberíamos, luego ya tú puedes saber de algo mucho, pero en general deberíamos saber un poquito de todo, porque eso nos va a ayudar de verdad a hacer que esas conexiones, que ese proceso creativo sea mucho más eficaz, porque eso sí que ayuda a que tengamos ideas más originales. Y ya ya termino con esto, y es que al final todo esto de lo que os he estado contando me lleva al principio, a este primer golpe de tarde de suerte, en el que elijo el turno de tarde en la universidad, porque al final yo en este momento lo que hacía era eso, aprender. De repente esta foto tan absurda que está aquí es porque en este grupo que formamos para, bueno, pues no sé, como una manera de destacar, de hacer cosas, mandábamos al País de las Tentaciones, que era un suplemento que existía antes con El País, los viernes, que era un suplemento cultural, había una sección y nosotros mandábamos de motu propio respuestas. Las respuestas eran textos, eran cosas físicas, eran un juego que nos inventábamos, eran un montón de cosas, hasta el punto de que nos convertimos en fijos en la sección, y cuando la revista esta cumplió 100 años, nos llamaron para salir en el especial 100 números del Tentaciones. Nos llamábamos 80-20 y éramos... Y ya está, y ya os he contado. Pues muchas gracias, Gemma. No tenemos tiempo para preguntas porque Nerea Cierco nos está esperando. Vale, y perdón, no, nada. Sí, yo creo que además o sea, has contestado a el 95% de las dudas que tiene la mayoría de la gente que se dedica a esto. Te agradezco un montón la charla, y ha estado genial. Y lo dicho, vamos, o sea, es una lección magistral de lo que significa ser esta profesión, y creo que hemos cogido tips para mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Nada, gracias a vosotros. Ya se me han quitado los nervios. Bueno, ha estado muy bien. Bueno, al resto de gente, a los que estáis, ya estamos en la última charla del día, ahora con Nerea Cierco de DDB. La teníamos programada a las 8, dando un poquito más, será 8:05 para montar todo y tal, y a las 8:05 nos vemos y acabamos el día. Muchas gracias, Chao.